bienvenidos nuevamente al programa El Barcito FM. Hoy vamos a tener una conversación de punta a punta. Hoy tenemos a una invitada que estos días ha tenido mucho trabajo y ha estado conversando con diferentes medios sobre un tema de coyuntura, el 8M, el día en que se conmemora una fecha importante para las mujeres, en reconocimiento a todo el esfuerzo que ha permitido ganar terreno y ir recuperando espacios importantes en materia de igualdad. Estos días ha sido un tema de coyuntura, pero de mucha importancia. Hemos visto marchas, hemos visto actividades en el territorio y también mucho debate y mucha discusión sobre qué está pasando en el país con este tema. Y en ese sentido, yo quiero agradecerte a Carmen Rodríguez, que ha hecho un espacio en una agenda importante en el plano del trabajo, en el periodismo, desde Washington. Y pues, gracias Carmen por acompañarnos y por darnos un espacio para poder escucharte y conversar sobre un tema tan importante como es el tema de la conmemoración de esta fecha importante que se hace del Día de la Mujer. Bienvenida. Gracias Franklin. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a mí siempre me gusta compartir con la gente en El Salvador porque es una forma de sentirme que estoy allá entre ustedes y con ustedes. Sí, claro. Gracias, Carmencita. Mira, la idea es, el Barcito es un espacio en el que prácticamente tratamos de conocer un poco a esos liderazgos, a esas personas que van destacando y que han tenido logros importantes en su carrera profesional, pero también en su vida práctica, ¿ya? Y ahora queremos aprovechar contigo para que nos cuentes un poco de dónde te sale este amor por el periodismo. Digo, porque el periodismo, aunque el periodismo, digamos, ha venido evolucionando bastante, pero ahora sí vemos una incursión muy importante de las mujeres en el periodismo, en el país por lo menos. ¿Cómo es que llegas tú al periodismo? ¿Cómo va apareciendo esa inquietud por informar, por la información? Cuéntanos un poco. Pues fíjate que quizás desde que yo recuerdo 10 años me gustó la comunicación. Mis papás estuvieron muy involucrados siempre en la iglesia, en los grupos de la iglesia, en las comunidades de base de la iglesia católica. Mi papá fue seminarista y fue alumno de Monseñor Romero. Y yo crecí entre esas comunidades que organizaban las misas, que organizaban las lecturas en las misas. Mis papás leían las lecturas en las misas y quizás eso me despertó un poco esa pasión por la comunicación. No le hagan caso al gato, que ahí sí, andas con tu gatito ahí atrás. a él le gusta, Está a él le bueno, gusta está aparecerse bueno. ahí en la cámara. Está bueno, sí, ahí lo Y, veo. y fíjate, después cuando entré a la secundaria, yo sí recuerdo bien, y recientemente este recuerdo se me viene a la mente, porque recién entré a la secundaria, quizás como sexto, séptimo grado, por ahí, y recuerdo que yo iba caminando para la escuela, estudié en la Escuela Maferrer en Santa Tecla, iba caminando para la escuela y recuerdo que vi algo en la televisión, un anuncio de el diario de hoy sobre el periodismo, que era en el mes del periodismo, y recuerdo que eso se me quedó, y entonces de camino a la escuela yo dije, yo quiero ser periodista cuando sea grande, yo quiero ser periodista y voy a escribir. Eso sí, siempre he sido más al periodismo de escritura que al periodismo de televisión o de radio, pero ahora con esto de las redes sociales y multimedia, uno tiene que acomodarse. Entonces, y terminé la secundaria, fui al bachillerato y en la universidad, entré a la Universidad Nacional, ahí estudié periodismo, y siempre en la Universidad Nacional vamos miles de personas a tratar de entrar, y el año que yo entré, en el 97, 98, por ahí, solo quedamos 80 para la carrera de periodismo, y yo fui de las primeras 15 que quedaron en el grupo. Y
cómo llega esa estudiante, digamos, esa universitaria y empieza a conocer una sala de prensa y cómo empieza a conocer la redacción y cómo empieza a meterse en el periodismo ya en la práctica? Como todos los jóvenes, con ansias, con curiosidad, con ganas de comerse al mundo, con ganas de hacer un montón de cosas, con ganas de empezar a escribir y a reportear. Pero yo hice una pausa entre los últimos años de la universidad porque me casé y tuve a mi hijo. Hice una pausa aproximadamente de 8 años en los que yo me retiré de todo lo que tenía que ver con el periodismo y me dediqué a mi hijo y a mi familia. Y luego después de que me separé, me divorcié por razones de violencia doméstica, es que otra vez dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero regresar al camino que llevaba y el que había dejado. Uh -huh. Y ahí regresé otra vez al periodismo. Hay una parte que digamos, en el ejercicio que uno tiene como estudiante universitario y después al plano profesional, ¿hay alguna característica diferente en el hecho de ser mujer que tú encontraste, digamos, en el trabajo o en un plano que vos decís, en realidad esto es más complicado para una mujer, en realidad esto te pone en una situación más difícil, o 3 o 4 grados como más complejas en función de un hombre? ¿Sentiste alguna cosa por el estilo en los espacios Sí. donde tú te has desarrollado? Generalmente cuando yo regresé allá por 2000, 2010, 2009, y antes de eso, o sea, la gente con la que yo estudié, que ya estaba en los medios, también hablábamos de eso. En ese tiempo las salas de redacción eran controladas por los periodistas hombres. Eh, Casi no habían mujeres en la edición, o sea, como jefas de la edición o como jefa de la producción del medio. Casi todos esos puestos estaban ocupados por hombres y era difícil eh, proponer, por ejemplo, temas relacionados o de interés para las mujeres, porque no eran temas de interés para los hombres editores, ¿no? Eh, y todavía cuando yo reporteaba ya, sí fue un poco difícil el encontrarse con periodistas hombres que, que no gustaban de las mujeres capaces, de las mujeres que proponíamos, que hablábamos y que si te decían algo que no te gustaba, no te callabas, o que si había una nota que no te querían publicar, la peleabas. Sí me encontré con mucho de eso. Sí, eh, también hablaba con otras amigas que estaban en otros medios que igual se encontraban con lo mismo. Y esto, digamos, ¿sientes que ha evolucionado? ¿Sientes que hay alguna diferencia? ¿O tú crees que sigue siendo la misma situación compleja para poder ejercer el periodismo? Va hablando del plano empresarial y el plano de la empresa con la que trabajas y la relación con los periodistas. ¿O sientes que eso ha evolucionado? Hablando del tema de la mujer, sobre todo, Yo de los puedo espacios de decirte la que mujer. ha evolucionado mucho. A como yo entré, sí, yo sí puedo ver un cambio. Pues yo creo que también las otras mujeres periodistas de mi generación, digamos, han notado un cambio porque hay más espacios, ya hay mujeres en las jefaturas, ya hay mujeres en las ediciones, liderando las ediciones, ya hay mujeres liderando las producciones. En algunos medios fue más difícil que en otros. Eh, en, en, en muchos medios de comunicación en El Salvador y aquí también en Estados Unidos, aparte de esa discriminación por ser mujer o de ese cierre a abrir espacios para las mujeres, también las mujeres tuvimos que enfrentarnos al acoso laboral, al acoso sexual. Y en 2018, entre 2018 y 2019, yo trabajé una serie de denuncias
de mujeres periodistas que habían sido acosadas sexualmente en un canal de televisión por un director del canal de televisión. Y eso a mí me sirvió para darme cuenta de que ese es otro gran problema que sigue ocurriendo en los medios de comunicación de El Salvador, de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, y que es un tema, por lo menos en Centroamérica, es un tema escabroso, del que la gente no quiere hablar mucho, del que las mujeres todavía tienen miedo de denunciar o de decir que están siendo víctimas de ese tipo de acoso, del acoso sexual. Es un tema bien complejo porque creo que la mujer en realidad ha ido ganando cada vez más respeto y ya la ve, ya tiene un espacio por su profesionalismo, por su capacidad, por su talento, pero cuando te enfrentas a este tipo de cosas, a este tipo de problemas o de amenazas, en realidad, claro, lo que pasa es que tocas tu vida personal, tocas situaciones que no sabes cómo van a reaccionar ya en un plano público. Entonces es difícil. Yo, por ejemplo, he visto casos de periodistas, hay varios, ni mencionar, pero que le hacen públicas fotografías o cosas por el estilo, que en realidad también eso se traduce en un fenómeno que afecta la integridad, la condición de la mujer. Si hemos visto esas situaciones aquí, como tú dices, también fuera. ¿Va? Sí, mira, por supuesto que hay, o sea, detrás de el hecho de acoso sexual hacia una mujer, o estamos hablando ahora de las mujeres periodistas, detrás y alrededor de un acoso sexual, hay otros temas que se involucran, hay otras situaciones que los hombres, eh, de los que los hombres se valen, o sea, una mujer periodista o una mujer que sufre acoso sexual en el ambiente laboral, eh, se enfrenta también a estar sola, porque nadie quiere denunciar y nadie quiere respaldarla para no perder su trabajo, ¿no? Y en un país como El Salvador, que es tan chiquito, que los medios de comunicación son muy contados, que todos nos conocemos entre los periodistas y entre la misma gente en El Salvador, eso lo vuelve aún más complicado el problema. O sea, las personas saben, por ejemplo, en esta serie que yo investigué, yo entrevisté alrededor de 15 mujeres periodistas que habían sido víctimas de acoso en este canal de televisión. Pero después de las primeras 2 publicaciones, me escribieron muchísimas mujeres periodistas y muchísimos hombres periodistas que decían, es cierto todo lo que ellas han contado. Yo sé que eso sucedió, pero yo no quiero dar mi cara. Y otras mujeres que se acercaron también para compartir sus testimonios, porque también habían sido acosadas por la misma persona, pero que nunca habían hablado ni públicamente ni con su familia de la situación y de que habían sido víctimas de acoso en ese canal de televisión. Entonces, eso a mí me reveló la gravedad y me preocupó. No digo que aquí no suceda, pero aquí se han tomado, aquí en Estados Unidos, se han tomado otras medidas, ya hay leyes que protegen a las mujeres periodistas, hay casos que han servido de precedentes en cadenas de televisión importantes que han contribuido a que el tema sea visto de otra manera y aparte también la apertura mental de la sociedad a tratar y a hablar abiertamente y públicamente de estos problemas le da un giro diferente al problema y hace que las mujeres no se sientan solas a la hora de denunciar este tipo de acoso. Digamos que la confianza también te la da las instituciones, ¿verdad? Porque meterte a poner una denuncia de este tipo a una institución en la que no tienes confianza también te genera más incertidumbre, francamente. O sea, creo que eso es un poco lo que quiero tocar ahora enseguida, es qué tanto ha evolucionado la institucionalidad para brindarle en realidad un resguardo, respaldo y confianza a que la mujer pueda estar en un espacio de mayor tranquilidad, independientemente con qué niveles de autoridad o de poder se enfrente.
Y por eso creo que el tema del periodismo es delicado, porque en el caso del periodismo se enfrenta a condiciones, se enfrenta muchas veces a condiciones donde tenés que tocar marcos de poder que te ponen en un entorno bastante riesgoso, por decirlo así. Y en ese sentido, quizás entrando a este plano, ¿cuál es tu evaluación de cómo ha caminado en el último ciclo estos espacios institucionales le permiten tener mayores niveles de confianza a una mujer profesional en el campo del periodismo, por ejemplo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿O en realidad ves una situación cada vez que puede ir generando mayores niveles de desconfianza? ¿Cuál es la característica que tú has venido encontrando? Sobre todo porque has estado en un plano tanto nacional y ahora tienes la posibilidad de hacer un ejercicio comparativo en un entorno donde hay un marco mucho más amplio, mucho más diverso, a partir de tu experiencia haciendo periodismo, digamos, en Washington o en espacios mucho más amplios. ¿Cómo lo ves? Fíjate que es muy interesante ese punto, Franklin. Y te voy a poner 3 momentos de mi vida que son un buen ejemplo para responder. El primero es cuando yo fui víctima de violencia doméstica, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica. Yo llevé mi caso a las autoridades pertinentes y yo viví la revictimización. ¿Qué es esto? Que es cuando una mujer pone una denuncia y te hacen contarle a todo el mundo en el juzgado qué fue lo que te pasó, o sea, al juez, al secretario, a la persona que está al de, al de la Procuraduría, no me acuerdo cómo se llama esta A figura. los defensores, A los el defensores. abogado defensor de la No, pero Procuraduría. hay también una persona que trabaja, porque cuando estos casos llegan al juzgado de familia hay una persona que trabaja, la trabajadora social. Eh, entonces, cada vez a una mujer que ha sido víctima de violencia, o sea, cada vez tiene que sentarse con una persona diferente y contar hasta 10 veces el episodio de violencia que llevó a, o que te llevó a denunciar. Entonces, ese hecho es exhaustivo, es, uno se siente humillado y uno se siente golpeado cada vez que tiene que contarle a una persona diferente lo que te pasó y por qué estás proponiendo una denuncia por violencia y por qué estás pidiendo un divorcio por violencia. Y en ese momento, lo que yo pensaba era, yo ya había empezado a trabajar de periodista. Entonces en ese momento yo pensaba, si yo me siento así, ¿cómo se siente una mujer que tiene un nivel básico de educación? ¿Cómo se siente una mujer campesina que tiene que ir a repetir una y otra vez sin entender por qué tiene que repetir lo que pasó? Como que si no te creyeran, o sea, como que si no fuera suficiente llevar la denuncia y decir que te golpearon. Ese quizá fue el primer momento. El segundo momento para mí fue precisamente cuando estuve trabajando esta serie de denuncias de acoso sexual. Ya me había venido para acá, pero iba y venía más seguido a El Salvador, igual por lo que pasó por la pandemia. Esto fue antes. Eh, y ya tenía como mayor conciencia, pero cubriendo las cortes por más o menos 6 años, ahí también me pude dar cuenta y pude reafirmar lo que yo decía en aquel primer momento cuando yo fui víctima, de cuántas mujeres tienen que enfrentarse a un sistema judicial que las revictimiza, que no las respalda, que las hace sentir solas, que las hace sentir humilladas. Y luego, el segundo momento es en esta serie de denuncias de acoso, que el común denominador de todas las mujeres era: ¿por qué no denunciaste? Bueno, porque las autoridades no hicieron nada. O sea, yo fui y, y cuando llegas, y cuando muchas de las que yo entrevisté me decían, yo fui a la fiscalía
pero de ahí me mandaron a la Procuraduría y tenía que repetir lo mismo, y de ahí regresé a la Fiscalía a repetir lo mismo. Entonces yo no quería estarle contando a todo el mundo que me habían acosado sexualmente, o que me habían intentado besar a la fuerza, o que me habían tocado a la fuerza. Entonces yo entiendo eso porque yo lo viví, pero explicárselo a alguien que no lo ha vivido es difícil, y explicárselo especialmente a los hombres que no se enfrentan a ese tipo de acoso hace aún más difícil las cosas. Y Y ahí el toma en cuenta que ahí, en esto que me estás comentando, no estás metiendo otros factores como por ejemplo hijos, como por ejemplo familiares, o sea, una cosa que va más allá. Y entonces digo, ¿cómo te enfrentas como mujer, digamos, a un entorno donde no te sentís segura si te van a por respaldar, si supuesto, te van a escuchar? Si, es un poco complicado eso, ¿no? o sea, y esto, o sea, hay muy pocos casos, pero hay casos, o sea, hay mujeres que pierden la custodia de sus hijos precisamente porque el sistema de justicia falla y no está con las víctimas. Y después el tercer momento es toda esta situación de ataques y de acoso en las redes sociales, de las que no solo yo he sido víctima, hay muchas mujeres periodistas que han sido víctimas y que seguimos siendo víctimas de todos estos ataques en las redes sociales y todo este odio que se ha difundido en las redes sociales. Y eh, en el primer ataque, que fue a partir de esta serie de testimonios y de investigación que hice, y que hice con otra compañera sobre las denuncias de acoso sexual, en los primeros ataques, después de las publicaciones de esa serie, eh, yo hablé con la compañera que que me ayudó a hacer algunas entrevistas, y yo le dije, yo ya había regresado para Estados Unidos, vos tenés que ir a poner la denuncia, porque a ella incluso hubo un carro que la siguió un par de días a su casa. Entonces vos tenés que ir a poner la denuncia. Yo desde aquí tuve que animarla o empujarla a que pusiera la denuncia, y cuando llegó a la fiscalía fue como, ay, mire, si es que eso es en las redes sociales, eso es perder el tiempo, o sea, y dígale a su amiga que ella tiene que venir, porque no podemos estarle, o sea, o si no son las dos, no tiene el mismo valor, y usted no puede poner la denuncia por las dos, ¿vea? Entonces era como, ¿a quién acuden? ¿A quién acuden las mujeres si te salen con esa respuesta? Y esas respuestas son típicas. Y eso también me hizo regresar al primer momento. O sea, si a mí me causó molestia, enojo, frustración, decepción, el que la autoridad competente me respondiera, ¿para qué si eso solo es redes sociales? No pierda su tiempo porque nosotros no vamos a investigar. O sea, al final, ¿verdad? Y siempre pensé, ¿cómo se deben sentir las mujeres que no tienen el acceso o la facilidad de acudir a una autoridad pertinente para poner una denuncia? ¿O a quién acuden las mujeres si saben que no van a ser escuchadas? Y eso lo reafirmó también después de esa serie el fiscal, el que era el fiscal general en aquel momento, Raúl Melara. Incluso dio una conferencia y dijo que la fiscalía estaba investigando, y que instaba a todas las mujeres que habían sido víctimas de la persona a la que se denunció que se acercaran a la fiscalía. Pero hasta ahí quedó todo, porque nunca supimos nada más. La última vez que yo pregunté, quizás allá por el 2020 más o menos, eh, a principios de 2020, antes de la pandemia, cuando yo le pregunté a la fiscal que estaba llevando ese caso qué había pasado, porque dos de esas mujeres ya habían salido del país porque habían sido amenazadas, porque habían llegado las pandillas a amenazarlas para que retiraran las denuncias, nunca tuve respuesta. Entonces, eh, y ahora con todo el aparataje que el gobierno utiliza para atacar a las mujeres periodistas, para denigrar a las mujeres periodistas, para insultar a las mujeres periodistas, para difamar a las mujeres periodistas, eh, yo confirmo con todo eso, o sea, ¿cuál es la autoridad que va a estar del lado de las víctimas? Si no hay, o sea, si antes la autoridad competente no ha sido su trabajo por falta de recursos, porque eran muchos casos, porque estaban saturados, y ahora, sumado a eso, tenés el hecho de que las instituciones del Estado están cooptadas por un grupo político que manipula las instituciones del Estado a su conveniencia.
Es que eso es un poco lo que viene inmediato, digamos. Una cosa es que no encontres un espacio que te pueda ayudar, que te dé cobertura y que te dé respaldo o confianza para procesar un caso de amenaza, ¿verdad? Es una situación complicada, porque amenaza la vida muchas veces. Bueno, hemos visto casos que periodistas, mujeres periodistas, han terminado fallecidas, ¿verdad? Y por situaciones que pudieron evitarse. Entonces, una cosa es si la institución funciona o no, pero otra cosa es que la institucionalidad se vaya encima de ti. Y eso es la violación a la libertad de expresión, desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar, y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero estos grupitos de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo yo todavía le digo, vaya, pásenle. Todavía me trataste de callar 4 veces. Nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables. Te voy a leer un par de publicaciones que encontré en los periódicos, porque le pedí a algunos amigos, mire, ¿por qué no me ayudan y me envían algunos mensajes de publicaciones donde se haya presentado casos de agresión o otro tipo de casos que vayan a perseguir o a poner en una condición de riesgo a una mujer periodista? Y te digo que me mandaron un montón, o sea que no es que les costó encontrar, hay un montón. Pero te quiero leer algunos, por ejemplo, uno del diario de hoy, dice, Karen Fernández, me decían, ojalá las violen a vos y a tu mamá. La codirectora de Focus hizo esta denuncia, señalaba que los ataques en su contra comenzaron después de realizar una entrevista al vicepresidente Félix Ulloa cuando era candidato y después de un comentario de Twitter sobre la primera campaña de comunicación del gobierno antes de la pandemia. O sea que tuvo un contacto con funcionarios o candidatos, etcétera, relacionados a este ejercicio de la política y inmediatamente empezó a tener ataques. Otro, por ejemplo, Jessica Orellana. Si hubiera estado mal parada, me avientan, fue un golpe fuerte con los puños. Dice la fotoperiodista del diario de hoy, recuerda lo vivido en las elecciones legislativas de febrero de 2021, cuando un agente de la seguridad del presidente Bukele la empujó fuerte, con los puños hasta casi botarla, en su intento de evitar que se acercara al mandatario. Y así hay casos a nivel nacional, pero también recordemos el caso de la congresista Torres, que también hay una publicación sobre el tema, donde ella hace una denuncia y establece también la denuncia de que teme por su vida ante amenazas de supuestos seguidores del presidente Bukele. Mariana Belloso, también hay una publicación que describe el caso de ella, donde define donde relata que con este gobierno los insultos y los ataques vienen de todos los mismos funcionarios. La periodista señala que comenzó a recibir ataques en redes sociales luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, retomó uno de sus tweets y señaló que ella estaba diciendo una verdad a medias. Y luego hay tantas cosas. Y cierro con este último, que básicamente es un caso que te sucedió a ti. Aparece una publicación también de un medio escrito, Carmen Rodríguez, han circulado fotos mías sacadas de contexto donde dicen que ofrece sexo gratis. Y ahí habla de que la periodista dijo tener miedo de regresar al Salvador, pues recibió mensajes que la amenazan de muerte. O sea, es una situación complicada. Todas periodistas, todas que han tenido un papel crítico o que han tenido un espacio donde han hablado acerca del entorno
que está teniendo el país, y la reacción inmediata es, ya no digamos que pueda ser un funcionario, o un político, o un diputado, etcétera, sino que también activistas y fanáticos relacionados al oficialismo que terminan involucrados en este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves? Lo grave de esto, Franklin, es que ahora ya no solo es que no tenemos a una autoridad o a una institución del Estado a la cual acudir, sino que además los ataques y las incitaciones a atacar y a que se amenace a las mujeres periodistas vienen de casa presidencial, vienen de la figura del presidente que tendría que ser que en un país normal esa figura del presidente tendría que ser una figura conciliadora que una a los salvadoreños y no que siembre odio entre los salvadoreños. Este es como una cascada. El presidente, basta que el presidente te retuitee con un emoji para que lleguen los diputados, los funcionarios, los trolls y los fanáticos a insultarte, a amenazarte, a humillarte. Entonces, no tenemos instituciones del Estado a las cuales denunciar porque están controladas. Tenemos al gobierno y a los funcionarios del gobierno y al presidente incitando a que amenacen a las mujeres periodistas. Y esto, como que si no fuera suficiente estas dos cosas, y además de esto, estamos en un momento en el que todas estas hordas de troles y todos los fanáticos odiosos normalizan la violencia hacia las mujeres, y esto es lo más delicado de todo. O sea, ha habido un claro retroceso en todo el avance que se había hecho en el tema de prevención de violencia hacia las mujeres, en el tema de llevar el problema de la violencia hacia las mujeres a la agenda pública, que ahora es normal que el presidente se burle de una mujer. Es normal que los funcionarios del gobierno humillen a las mujeres periodistas. Es normal que personajes como Walter Araujo, cercanos al gobierno, se burlen de las mujeres periodistas porque no les gustan las críticas. Y aparte de que es normal, es aplaudido y es celebrado. Entonces, ese es un grave retroceso que al mediano y a largo plazo va a tener un impacto negativo en la sociedad salvadoreña. O sea, tenemos, desde que yo tengo conciencia y desde que yo empecé a involucrarme a todo este tema de la prevención de violencias a las mujeres, se habla de que la violencia estructural de la sociedad salvadoreña inicia en la violencia hacia las mujeres, de la violencia que sufren las mujeres en su casa. De ahí salen todos los otros problemas de violencia estructural que tiene nuestra sociedad. O sea, en una familia, la cabeza de familia, el padre de familia que golpea y que agrede a la mamá, provoca que este comportamiento sea visto como normal, sea normalizado y sea reproducido por los hijos. Cuando un hombre asesina a su pareja por razones de género, porque es mujer, porque el tipo es misógino, porque el tipo es machista, ¿qué es lo que se dice desde antes, pero que ahora se sigue sosteniendo, y eso es lo delicado, de que hay un crimen pasional? O sea, no hay ningún crimen pasional, un crimen es un crimen. O sea, y para mí lo delicado en este momento es eso, pues, o sea, que las mujeres, las salvadoreñas no tenemos una autoridad que nos haga sentir segura, que nos respalde. No tenemos un sistema de justicia que esté del lado de las víctimas. Tenemos a un gobierno que promueve la violencia hacia las mujeres y tenemos a toda una base de la sociedad que celebra esa violencia hacia las mujeres. ¿Y qué toca? ¿Por dónde? Digo, porque esa condición que estás planteando y que lo podemos reflejar en casos de todos los días, ¿no? Solo desde la parte institucional, sino también sobre todo, lo más grave es que la misma institución sea la que en realidad lidera ese tipo de cosas, o sea el protagonista. Entonces,
¿por dónde debería de caminar la situación? ¿Por dónde hay que ir como país? Porque más allá de un gobierno, más allá de un ejercicio, de un funcionario, es decir, los procesos, estas figuras, estos personajes pasan, pero la condición de retroceso que tiene el país y en un tema tan delicado como este, eh, recuperarlo no es fácil, no es fácil. Sí, por eso Entonces, digo, ¿por dónde debería de caminar? el impacto que vamos a tener a mediano plazo y a largo plazo después de que esta clase política ya no esté, eh, va a ser, va a ser difícil recuperar, va a ser difícil volver al punto en el que estábamos en cuanto al tema de prevención de violencias a las mujeres, de hablar de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué toca? Nos toca a las mujeres no callarnos, nos toca a las mujeres hacer redes con mujeres, con hombres aliados, con organizaciones aliadas, para no dejar que este grupo y este odio que se ha esparcido desde el gobierno y desde la presidencia no sigan creciendo. Yo a veces, y aquí conversábamos con alguien el otro día y yo digo, estamos a un paso chiquito de que todo ese odio empiece a materializarse en las calles, de que todo ese odio empiece a materializarse en ataques físicos de parte de seguidores o de fanáticos del gobierno hacia periodistas, no solo hombres, pero eh, el problema, o sea, otra agravante del problema de la violencia que sufren las mujeres periodistas es que eh, evidentemente los ataques hacia las mujeres son más feroces que hacia los hombres. Entonces, esto es como que tengamos una chispita que se está acercando al cuarto donde está lleno de tanques de gas. O sea, es una cosa peligrosa. Uh-huh. Si algo sucede, porque la verdad es que hay una situación, yo hay que decirlo, bastante tensa aquí en el país, o sea, una condición de mucha violencia y sobre todo lo que tú dices, se ha metido mucho veneno y mucha toxina durante estos últimos años. Eh, por ejemplo, esperemos que no, pues, pero hay casos que están apareciendo y hemos visto reacciones también a nivel del gobierno y a nivel de políticos y a nivel de funcionarios cercanos al oficialismo, celebrando ese tipo de situaciones. Si una situación grave, digamos, complicada, pudiera pasar en este caso, sobre todo en el tema de las mujeres, ¿no? ¿Cuál debería ser la reacción? ¿Por dónde debería de moverse el país en esta dirección? Porque hasta hoy el gobierno pareciera que no está sucediendo esto que estamos describiendo. Y lo que tú escuchas es que hay avances, es que todo va bien, es que la situación es favorable, que hay cambios, que el país se está convirtiendo en un modelo, o sea, que está llegando a convertir a El Salvador en un país cool, etcétera. O sea, una cantidad de cosas. Pero en la práctica y en la realidad la cosa sigue distinta. Entonces, ¿cómo haces para ir conectando con la gente esto? Todo eso es un cuento. Todo esto de que el país está bien, de que no pasa nada, de que los hospitales son súper geniales, de que ya no hay violencia, todo eso es mentira. Todo eso es la fantasía que se ha construido en las redes sociales y la fantasía con la que borbandean especialmente a la gente que está fuera de El Salvador, porque no tiene forma de comprobar o de contrarrestar o de hacer el double check de que esa fantasía no existe o de que 20% de esa fantasía que se presenta en las redes sociales es mentira o es verdad. Eh, ya, si algo pasara, para mí ya está pasando, ya están pasando muchísimas cosas graves. O sea, si tenés a un presidente que no respeta a una congresista de Estados Unidos, si tenés a un presidente que no respeta a un presidente de otro país, de Estados Unidos, o no porque sea Estados Unidos tiene que rendirle pleitesía, pues es una cuestión de respeto y de valores. Si tenés a un grupo político que no le importa tener entre sus filas a hombres que tienen denuncias por maltrato, por amenazas de muerte, por acoso sexual, y no les importa tener a este tipo de gente entre sus filas, o sea, eso te indica que ya están pasando muchas cosas que son graves. Y eso te indica que esta clase política
no tiene ni moral, ni decoro, ni empatía para asumir que el problema de la violencia de género y el problema de la violencia hacia las mujeres es un problema que sigue siendo grave en el país. Y si encima de todo eso, esta clase política niega, porque ignora, porque no quiere hablar, porque guarda silencio, que el país tiene altos índices de violencia hacia las mujeres, o sea, ya estamos frente a algo grave. O sea, tenés a un presidente que es incapaz siquiera de dedicarle un minuto o un tweet. ¿De cuántos caracteres tiene el tweet? 80 caracteres, 80 palabras. Tenés a un presidente que es incapaz de dedicarle 80 palabras a los cadáveres de las mujeres y niñas que han sido encontrados en las fosas clandestinas de Chalchuapa y de Nuevo Cucatlán. Tenés a un presidente que es incapaz de dedicarle 80 palabras a casos de niñas que son abusadas, violadas y asesinadas y enterradas en fosas clandestinas. Tenés a un presidente incapaz de dedicarle 80 palabras a una madre que tuvo que ir a buscar a sus hijos por cerros porque no los encontraba. O sea, eso es estar frente a algo grave. O sea, evidentemente a esta clase política que gobierna en este momento, descaradamente no le interesa abordar los verdaderos problemas que nos afectan a las mujeres en El Salvador. O sea, y este cuento de que sí, pero aquellos lo hicieron, los otros lo hicieron, los 30 años lo hicieron, los otros 10 años lo hicieron. Sí, pero es que primero esta clase política prometió ser completamente diferente a los otros, a los de izquierda, a los de derecha. Y segundo, o sea, ese es un pensamiento súper conformista y estoy buscando la palabra porque no se me salga una palabra que no tengo que decir. Pero mira, te voy a decir qué sucede. Hoy, por ejemplo, la semana pasada, o el domingo, domingo creo que fue, domingo, hubo una marcha, que fue una marcha en realidad para demandar y exigir al gobierno una serie de elementos que básicamente son los que tú has tocado, es decir, todos aquellos aspectos que han venido en un retroceso en materia de la agenda, del gran tema de género, de derecho, de igualdad, y que todos son componentes de la gran agenda dedicada a este segmento, digamos, tan importante como el mujer. Pero ahí lo que se marcó es una condición totalmente quebrada en materia de esta política, de lo que puede estar haciendo el gobierno. ¿Tú crees que este gobierno tiene algo, tiene alguna política, alguna dinámica dedicada a este tema, a esta agenda de la mujer? Porque ahí está, por ejemplo, desde el inicio se dijo que la primera dama, digamos, que es la esposa de Bukele, del presidente Bukele, es la dedicada a este tema y hay otras áreas dedicadas. Pero aquí, por ejemplo, se ha desmontado Ciudad Mujer, se ha desmontado, o sea, todo lo que eran políticas dedicadas al tema de mujer. Entonces, ¿tú crees que esta marcha que se da el domingo, en realidad tiene sentido en relación a los avances o retrocesos que ha tenido estos 3 años el tema de la agenda de la mujer en el país como parte del gobierno? Definitivamente la marcha tiene sentido, porque ¿por qué marchamos las mujeres? Porque queremos que se reivindique la lucha a favor de la igualdad de nuestros derechos o de los derechos entre hombres y mujeres. Eso no se discute. Es efectiva porque es una forma de decirle a la sociedad y al resto de países que están pendientes de lo que pasa en El Salvador o a los países que ven qué es lo que pasa en El Salvador, que han habido retrocesos en lugar de haber avances en el tema de prevención de violencia hacia las mujeres o de violencia de género. Y esto no lo decimos, o sea, no nos lo estamos inventando. Este gobierno ha cerrado las sedes de Ciudad Mujer, que independientemente de quién la creó, cuál fue el gobierno que la implementó, fue un programa que ayudó a las mujeres de las zonas rurales que estaban siendo víctimas de violencia. Fue una forma en la que el Estado les hizo sentir a algunas mujeres que estaba ahí, que no estaban solas, que tienen una opción, que las mujeres pueden salir de la violencia. Pero este gobierno cerró esos programas,
ha recortado presupuesto a la educación del país, que la educación viene también de la mano con la prevención de la violencia de género. O sea, no conocemos ninguna política ni de mujer, o sea, si es que las tiene este gobierno, no conocemos ninguna política porque todo es secreto, todo es oscuro, todo se esconde. O sea, no sé, quizás la persona que está en el cargo de presidente cree que llegó, no sé, como el niño Dios a algún lugar y nadie puede cuestionarlo, pero no es así. Y esto sucede porque la ciudadanía no ejerce su rol de ser el ente controlador de los funcionarios públicos y porque la ciudadanía no tiene la conciencia todavía desarrollada para asumir que somos los ciudadanos los jefes de los funcionarios públicos y no es al revés. Entonces, Ahí dicen, fíjate, y con esto creo que vamos a ir cerrando, porque en realidad, ¿qué espacios son los que te quedan? Si la institucionalidad camina por una ruta que va, sí, por una dirección distinta a la que la gente quiere. Si los políticos, los funcionarios, en realidad están yendo también por otro rumbo. Entonces, vos estás quedando como, ¿con quién digamos, en qué árbol me arrimo? ¿Dónde me cubro? ¿En qué sombra me meto? ¿Dónde me apoyo? Y entonces ¿tú crees que esta voz que está creciendo poco a poco a nivel de ciudadanía, de ese liderazgo, de gente que está empezando a aparecer por descontento, por malestar, puede contribuir a cambiar este tema que está relacionado a un componente, digamos, vital, que es el tema de la muerte? ¿Tú crees que hay posibilidad de que desde este segmento, desde este sector, desde la población, de esa voz que está saliendo a la calle, que está hablando en las redes y que está empezando a tener algún nivel de conciencia y de criticar situaciones que están apareciendo en la realidad, eso puede ser una ruta, ya que el resto lo vemos que está caminando por una dirección, digamos, contraria? esa es la principal ruta. Los ciudadanos somos los que tenemos que tomar el control de lo que pasa en nuestro país. Los ciudadanos somos los que tenemos que exigirle a cualquier persona que esté en el puesto de la presidencia, de alcalde, de diputado, que rinda cuentas porque ellos porque los ciudadanos no somos súbditos de nadie. El camino es, sí, la calle. O sea, si te encierran en un cuarto para no verte y para no escucharte, ¿qué haces? Buscas la forma de que te escuchen, gritas. Si tenés una ventana, abrís las ventanas y te escapas por la ventana y gritas. Buscas ayuda gritando. Si este gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos tenemos que hacer que el gobierno nos escuche. Y los ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de informar a otros ciudadanos. La marcha de las mujeres es un ejemplo de eso. O sea, ¿qué hicieron las mujeres con esa marcha? Están diciéndole a todo El Salvador que el problema de la violencia de género no ha cambiado y que el retroceso que estamos viendo en este momento es grave y va a tener sus consecuencias. Esa es una forma en la que la ciudadanía expresa y en la que la ciudadanía le dice al resto de sus connacionales que las cosas no están bien. Y aquí, Franklin, ya para terminar también yo mi punto, aquí no se trata de que si a mí me cae mal el bicho que está en la presidencia, o que si a mí me cae mal el otro bicho que está en la Asamblea Legislativa. Aquí se trata de que los ciudadanos tenemos el deber de ejercer ese rol de controlar a los funcionarios públicos porque son nuestros empleados, y de que los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos desde los puestos de poder para ayudarnos a los ciudadanos, porque ese es el trabajo de los funcionarios públicos. Y llevándolo al tema de la mujer, las mujeres tenemos todo nuestro derecho de exigirle a los funcionarios públicos, sea presidente, sea diputado, sea ministro, sea embajadora, sea secretaria de Cultura, las mujeres también tenemos el derecho de exigirle y de expresarle a los empleados del gobierno, porque esos son, que cumplan con el trabajo
que tienen que cumplir, o sea, hay normas, hay reglas. Y si tenemos a una clase política que irrespeta la Constitución, que irrespeta las leyes, que no le importa que hay reglamentos, pues somos los ciudadanos los que tenemos que recordarle a esa clase política que hay leyes que se tienen que respetar. Y por eso la marcha de las mujeres para mí sí es un precedente y sí es un ejemplo de qué es lo que tenemos que estar haciendo los ciudadanos en este momento. Ya vamos cerrando el tercer año y quedan 2 años. ¿Qué papel le toca jugar a la prensa y a ustedes como mujeres que están en el periodismo? Y en el caso, si querés, hasta particular tuyo, porque en realidad te has convertido en una protagonista sobre el ejercicio de informar a la gente. ¿Qué le queda al periodismo y qué quisieras ver en realidad como producto de ese ejercicio del periodismo como mujer para que el país y la población vaya teniendo mayores niveles de análisis, de reflexión y poder ir haciendo una interpretación más objetiva de lo que está pasando en el país, Carmen? Frente a un contexto como el que estamos viendo en nuestro país, en El Salvador, frente a ese contexto hay dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que quiere ser protagonista porque le gusta ser protagonista, porque quiere abrirse espacios en esos círculos de poder. Y hay otro grupo que nos convertimos en protagonistas por las circunstancias, por los hechos, por la conciencia que tenemos. Y la diferencia entre estos dos grupos es que el grupo que quiere ser protagonista tiene un interés particular. El grupo que no buscó ser protagonista tiene un interés colectivo o está tras el interés colectivo. Yo creo que yo no me, o sea, y aquí yo no suelo hablar sobre los mensajes, algunos mensajes que me escriben, pero a veces, porque no los veo todos, a veces cuando los veo, hay mensajes que o sea, yo quisiera responder, pero no tengo tiempo a veces para responderlos. Pero ahora aprovecho para tocar un poco eso. O sea, uno no se despierta en la mañana pensando, hoy le voy a fregar la vida a este funcionario público porque me cae mal. Yo tengo tantas cosas que hacer aquí que yo no me despierto pensando, ¿qué voy a hacer hoy para fastidiar a la gente en El Salvador? Yo no me despierto tampoco pensando, hoy voy a empezar a poner todos estos tweets porque odio a El Salvador. O sea, uno no se despierta pensando de esa manera. Y en mi caso personal, yo a veces he tratado, digo, en los primeros, digamos, en los primeros grupos de ataques, yo qué necesidad tengo de estar recibiendo todos esos mensajes. Yo, ¿por qué recibo esos mensajes? Pero al mismo tiempo, en mi caso, por la forma en la que me criaron, por los valores que me inculcaron en mi casa, por haber crecido alrededor de este desarrollo de la teología de la liberación, por haber crecido cerca de los seminaristas, de los diocesanos que lucharon con los campesinos, por haber crecido cerca de Rosa Chávez. Mis valores morales y cristianos, aunque no profeso la religión católica, y mi conciencia social no me dejan. O sea, yo si veo algo injusto, yo no me puedo hacer la que no lo veo, y no me puedo hacer la que no oigo, y no me puedo hacer la que no pasa nada, y yo no puedo quedarme con que, hey, El Salvador está bien, es la octava maravilla del mundo. O sea, y como yo sé que hay muchas personas que el interés que tenemos es ver a nuestro país bien, que el interés que tenemos es que no hayan más mujeres que son víctimas de violencia. O sea, que no hayan, que nuestras hijas, que nuestras niñas, que nuestras sobrinas, que nuestras nietas, que nuestras hermanas, que nuestras primas, que ellas no sufran lo que nosotras sufrimos. ¿Y qué nos queda? Seguir alzando nuestra voz, porque, bien dice el dicho, una golondrina sola no hace verano. Y aquí, o sea, se robaron esta idea de las golondrinas, pero en realidad una voz es capaz de sumar más voces. Y la marcha del domingo 8 de marzo fue un ejemplo claro de eso. Una mujer periodista en las redes sociales hace la diferencia. Y cuando esa mujer encuentra a otras mujeres periodistas o otras mujeres que están en esa misma sintonía, la voz es mayor.
y la voz es más difícil de callarla. Te agradezco, Carmen, de verdad. Te agradezco ese nivel de intimidad y de confianza que hemos logrado conversar ahora. En realidad te felicito porque eres una mujer valiente, con coraje. En realidad creo que estás demostrando lo que es la mujer en El Salvador, ¿verdad? O sea, que triunfa, que se esfuerza, que con familia, con hijos, con situaciones personales y con situaciones complejas dentro del trabajo, del mundo profesional, pero pueden ser exitosas. Ojalá que el país vaya por una ruta distinta, porque creo que mucho del éxito que tiene la ruta como país depende en realidad de la mujer. Y ojalá que vayamos teniendo mujeres con ese nivel de protagonismo, con ese nivel de valentía y con ese nivel de coraje para que las cosas estén en su lugar. Te felicito, te agradezco por estar en Barcito FM esta tarde y te deseo lo mejor en el trabajo. Nos vamos a seguir, ahí te vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Gracias. Las mujeres salvadoreñas somos resilientes. Lo que pasa es que no hablamos de esa resiliencia, pero esa resiliencia la heredamos de nuestras abuelas y de nuestras madres. Y si no adquirimos o asumimos la conciencia de que somos resilientes y por qué somos resilientes, nos cuesta mucho hablar de eso, pero por eso tenemos que seguir hablándolo. Gracias a ti, Franklin, por la invitación. Gracias a todos los que se conectan ahí y es un gusto estar con ustedes siempre. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Carmen Rodríguez, una profesional del periodismo, una mujer que ha tenido que batallar por todos lados y hemos conocido parte de su historia, pero también el papel protagónico que está teniendo en un momento como este, que ha recibido todo tipo de amenazas y que independientemente de eso sigue informando, sigue haciendo su trabajo como periodista. Felicidades, Carmen, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en un espacio con Barcito FM. Hoy ha sido la primera vez que hemos tenido una conversación a distancia, por primera vez remota. Se siente un poco extraño, pero hemos tratado de tener una conversación amena. Les invito a que nos acompañen en el transcurso de la semana, como lo hemos dicho, Facebook, el en vivo, que trabajamos ahora. Mañana vamos a estar publicando a través de mi canal de YouTube el podcast y los siguientes días vamos a tratar de compartir con ustedes materiales en todas nuestras plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter. La idea es seguir escuchando esas voces que de alguna manera son fundamentales para que el país vaya evolucionando, la voz crítica, la voz que observa, la voz que evalúa, la voz que fiscaliza, que controla y que además que demanda, porque simple y sencillamente es la voz de la comunidad, la voz del pueblo. Síganos en nuestras cuentas, Franklin Martz, en todas las plataformas y esperamos seguir en comunicación con ustedes. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Sí, pues.